Muy buenos días, mis estudiantes de quinto año de secundaria. Una vez más, Sumir Rocío Napa se hace presente en esta nueva semana, a la que denominamos semana 28. Seguimos trabajando en nuestro proyecto integrador, cómo enfrentamos la problemática de salud pública. En esta oportunidad, el título de la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy es Fundamentamos sobre los efectos biológicos y en la salud del campo electromagnético. Para desarrollar esta nueva sesión vamos a tener en cuenta la siguiente competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades que vamos a desarrollar en esta competencia son: comprende y usa conocimiento sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de esta sesión es fundamentar sobre los efectos biológicos y en la salud del campo electromagnético con información científica. La evidencia y el producto para esta sesión que vamos a desarrollar es elaborar conclusiones sobre los efectos biológicos y en la salud de los campos electromagnéticos. Los criterios para evaluar este proceso o desarrollo de nuestro producto que tenemos en cuenta es: plantea una opinión sobre los efectos biológicos en la salud de los campos electromagnéticos, fundamenta con información científica su opinión y expone evidencias que sustenten su opinión. Las acciones que vamos a tomar en cuenta para lograr el propósito de la sesión del día de hoy son las siguientes. Primero, vas a plantear y explicar tu opinión o postura sobre los efectos biológicos y en la salud del campo electromagnético. Luego, a partir de la información que se te presenta con base en libros, autores, vas a seleccionar ideas que apoyen tu opinión. También vas a seleccionar evidencias que apoyen tu postura u opinión con datos reales o estadísticas, resultados de investigaciones. Finalmente, con los argumentos que has ido construyendo, defiendes tu postura u opinión. Las conclusiones las escribes en una hoja como insumo para editorial el producto del proyecto de estas 2 semanas. Ahora vamos a recordar lo que aprendimos en la sesión anterior. Así es, mis queridos estudiantes de quinto año de secundaria, identificamos el comportamiento de las ondas y lo relacionamos con el uso en la vida cotidiana y la salud. Entre las conclusiones que construimos tenemos: el espectro electromagnético abarca tanto fuentes del campo electromagnético naturales como fuentes generadas por el hombre. Las ondas transportan energía y se miden por la longitud y frecuencia. Existen ondas de mayor o menor energía. Desde que nacemos estamos expuestos a ondas electromagnéticas generadas por fuentes naturales o artificiales. Algunas radiaciones, como los rayos gamma, rayos X y otras, son empleadas, utilizadas en la medicina. A esa conclusión llegamos en la sesión anterior. Vamos a ver qué tenemos para desarrollar en la nueva sesión de esta semana. Antes que nada, voy a presentarles una situación, como siempre en cada sesión, para entender el proceso de desarrollo de la misma. En el año 2014, los representantes de un barrio de una ciudad de Tumbes presentaron un memorial expresando su preocupación por la construcción de una antena móvil cerca de viviendas e instituciones educativas por la emisión de radiaciones. Imagina que eres un investigador del tema y se te ha encargado de dar una opinión sustentada. En ese sentido, se les propone fundamentar sobre los efectos biológicos y en la salud de los campos electromagnéticos con información científica. ¿Consideras que lo podemos lograr? ¡Claro que sí! Tú puedes, mi querido estudiante de quinto año secundario, el reto que te ponemos no es tan difícil. Vamos a continuar para poder desarrollar el propósito de la sesión del día de hoy.
estimados estudiantes, después de escuchar la información presentada, escriben una opinión de acuerdo a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Los campos electromagnéticos. Con respecto a los campos electromagnéticos, vamos a tomar en cuenta la siguiente información. La exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en el siglo XX, la exposición ambiental ha aumentado de forma continua por la creciente demanda de electricidad. El constante avance de las tecnologías y los cambios en los hábitos de la sociedad que han generado cada día más frecuentes las fuentes artificiales de campos electromagnéticos. Todos estamos expuestos a una combinación compleja de campos eléctricos y magnéticos débiles, tanto en el hogar como en el trabajo, desde los que producen la generación y transmisión de electricidad, los electrodomésticos y los equipos industriales, a los producidos por las telecomunicaciones y la difusión de la radio y televisión. Vamos a responder a la siguiente pregunta ante tan grande información. ¿Consideras que es justificable que las personas tengan ciertas inquietudes respecto a los campos electromagnéticos? ¿Por qué? Para entender mejor esta pregunta o dar respuesta a esta pregunta, vamos a entender entonces o comprender qué son estos campos eléctricos y campos magnéticos. Estas están presentes donde quiera que se haya un flujo de corriente eléctrica, es decir, en las líneas y cables de transmisión de energía, en las instalaciones domésticas y los aparatos electrónicos. Los campos eléctricos son generados por cargas eléctricas. Algunos materiales, como la madera y el metal, bloquean sus efectos. Los campos magnéticos se originan por el movimiento de cargas eléctricas. La mayoría de los materiales comunes no debilitan los campos magnéticos, pues lo atraviesan muy fácilmente. La intensidad de ambos tipos de campo alcanza su nivel más alto junto a la fuente y disminuye conforme aumenta la distancia con respecto a la misma. Estimado estudiante, después de escuchar la información presentada, escribe tu opinión sobre los efectos biológicos y la salud en los campos electromagnéticos y luego explica qué sucede y por qué sucede. ¿Qué opinas? Ahora seleccionaremos ideas que apoyen tu opinión a partir de la información adaptada de una página de la Universidad Complutense en Madrid, en la que encontraremos lo siguiente. Las ondas electromagnéticas pueden producir efectos biológicos que a veces, pero no siempre, resultan perjudiciales para la salud. En ese sentido, se señala que es importante comprender la diferencia entre lo biológico y el efecto perjudicial. El efecto biológico se produce cuando la exposición a las ondas electromagnéticas provoca algún cambio físico perceptible o detectable en el sistema biológico de un organismo. El efecto perjudicial para la salud sucede cuando el efecto biológico sobrepasa la capacidad normal de comprensión del organismo y origina alguna afección a la salud. Para ello vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Se puede decir que las ondas electromagnéticas tienen un efecto perjudicial porque tienen efectos biológicos en el organismo? Si sucede eso, ¿por qué sucede? Muy buena pregunta, mi estudiante de quinto año secundaria. Está siendo muy interesante el desarrollo de esta sesión con toda la información vertida. Vamos a ir logrando nuestro propósito para el día de hoy. Algunos efectos biológicos pueden no causar daño, como por ejemplo la reacción del cuerpo de incrementar el riego sanguíneo cutáneo en beneficio de nuestra salud, como la acción de los rayos solares que permite la síntesis de vitamina D,
para nuestro organismo. Sin embargo, otros efectos como las quemaduras solares o el cáncer de la piel pueden producir este tipo de reacciones en nuestro organismo. También se señala que las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas. Aquí vamos a tratar de ver dos tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Lo he repartido según este gráfico. Vamos a explicar en qué consiste este pequeño diagrama. A ver, vamos a señalar que las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente elevada, como son los rayos cósmicos, los rayos X y los rayos gamma, que emiten los materiales radioactivos. Contienen energía suficiente para romper los enlaces atómicos que mantienen unidas las moléculas en la célula. En las radiaciones no ionizantes, que constituyen en general la parte del espectro electromagnético cuya energía es demasiado débil para romper enlaces atómicos. Entre ellas se tiene la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencia, los campos de microondas, los campos de frecuencia extremadamente baja y los campos de frecuencia extremadamente altas. Es lo que informamos con respecto a este fenómeno. Todo este proceso de reacción electromagnética, mis queridos estudiantes, ¿en qué parte del espectro electromagnético se encuentra cada de las radiaciones mencionadas? ¿En qué parte de todo lo que he mencionado se encuentra? Ahí tiene un poco una imagen que nos puede ayudar el espectro electromagnético, cómo separa las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Qué interesante este fenómeno del espectro electromagnético. Mi querido estudiante de quinto año de secundaria, las radiaciones no ionizantes, aun cuando sean de alta intensidad, no pueden causar ionización en un sistema biológico. Sin embargo, se ha comprobado que esas radiaciones producen otros efectos biológicos, como por ejemplo el calentamiento, alteración de las reacciones químicas o inducción de corriente eléctrica en los tejidos y en las células. Estimados estudiantes de quinto año de secundaria, vayan tomando nota a todo lo que estamos informando y alguna idea que sustente de alguna manera, apoye tu opinión al desarrollo de esta sesión. A continuación, te voy a presentar una información adaptada de una consulta web de la página de la Organización Mundial de la Salud, en la que se dice lo siguiente: el medio en que vivimos hay campos electromagnéticos de todas partes, en todas partes, pero son invisibles para el ojo humano. Existen fuentes naturales como las que se producen por efecto de las tormentas y el campo magnético terrestre, así como fuentes generadas por el hombre. Por ejemplo, para diagnosticar la rotura de un hueso se utilizan los rayos X. La electricidad que surge de cualquier toma de corriente lleva asociados campos electromagnéticos de frecuencia baja. También los diversos tipos de ondas de radio de frecuencia más alta se utilizan para transmitir información, ya sea por medio de antenas de televisión, estaciones de radio o estaciones base para la telefonía móvil. Qué interesante esta primera parte. Vamos a responder entonces a qué tipo de fuentes estamos experimentando, estamos expuestos en este tipo de desarrollo. Además, las principales fuentes de campo con las que estamos mayormente en contacto son las frecuencias extremadamente bajas, que es la red de suministro eléctrico y todos los aparatos eléctricos que todos tenemos en casa, las pantallas de computadoras, los dispositivos antirrobo y los sistemas de seguridad son las principales fuentes de campo de frecuencia intermedia, y las principales fuentes de campo de radiofrecuencia, como son la radio, la televisión, las antenas de radares y los teléfonos celulares y los hornos microondas.
Ahora responderemos entonces ante esta segunda información, ¿cuáles de ellos son parte de nuestro entorno, de nuestro quehacer diario? Vamos comprendiendo todo el fenómeno del espectro del electromagnetismo. Estos campos inducen corriente en el organismo que, dependiendo de su amplitud y frecuencia, pueden producir diversos efectos como el calentamiento y las sacudidas eléctricas. Pero para producir estos efectos, los campos exteriores del organismo deben ser muy intensos, mucho más que los que presentan habitualmente en su medio. Todos los campos eléctricos, como los magnéticos, inducen tensiones eléctricas y corrientes en el organismo. Pero incluso justo debajo de una línea de transmisión de electricidad de alta tensión, las corrientes inducidas son muy pequeñas comparadas con los umbrales para la producción de sacudidas eléctricas u otros efectos eléctricos. El principal efecto biológico de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento. Los niveles de campo de radiofrecuencia a los que normalmente están expuestos a las personas son mucho menores que los necesarios para producir un calentamiento significativo. Mis queridos estudiantes, ahora vamos a elaborar un listado de ideas que apoyen tu opinión y vayan sustentando con esta información el propósito de esta sesión. Los objetivos de asegurar que la exposición humana a los campos electromagnéticos no tenga efectos perjudiciales para la salud, que los aparatos generadores de esos campos no produzcan daños y que su utilización no cause interferencias eléctricas con otros aparatos, se han adaptado diversas directrices y normas internacionales para evitar todo ese fenómeno. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones señala que en el Perú en el 2003 se aprobó como límite máximo para radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones como la radio, televisión, telefonía, los valores establecidos por la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones no ionizantes, que son estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Además, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones realiza mediciones de las emisiones de esas antenas de telecomunicaciones. A continuación, te vamos a presentar las siguientes ideas claves de desarrollo de esta sesión. La radiación ionizante, como los rayos X y los rayos gamma, tienen energía suficiente para romper enlaces moleculares. La energía de las ondas electromagnéticas de frecuencia en la red y de radio son mucho menos energéticos y no tienen esa capacidad. Las ondas electromagnéticas de frecuencia baja y frecuencia alta afectan al organismo de forma diferente. Las redes de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos son las fuentes más comunes de campos eléctricos y magnéticos de frecuencia baja de nuestro entorno cotidiano y diario. Las fuentes habituales de campos electromagnéticos de radiofrecuencia son las telecomunicaciones, las antenas de radiodifusión y los hornos microondas. Existe una amplia gama de influencia del medio que produce un efecto biológico. La expresión, el efecto biológico, no es equivalente a peligro para la salud. El principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia se le denomina o es el calentamiento de los tejidos del organismo. La exposición a corto plazo de estos campos electromagnéticos muy intensos puede ser muy perjudicial para nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud incluyó que los resultados existentes no confirman la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad, no produce ninguna consecuencia para la salud. Así es, mis queridos estudiantes. El principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento de los tejidos del organismo. También vamos a concluir o vamos a tratar de manifestar nuestras ideas claves también teniendo en cuenta que la exposición a corto plazo a campos electromagnéticos muy intensos sí puede perjudicar nuestra salud. La Organización Mundial
también manifiesta que es muy importante tener en cuenta todos estos detalles y percibir qué tipo de electricidad o estos campos magnéticos, sea de alta o baja frecuencia, realmente son perjudiciales para nuestra salud. La exposición a niveles más altos a campos electromagnéticos que podían ser perjudiciales está limitada por directrices nacionales e internacionales. Muy bien, mis queridos estudiantes, miren el resumen y la conclusión que hemos llegado con esta pequeña información. Lo han hecho muy bien todos y todas ustedes. Esta experiencia que acabamos de experimentar y de vivir nos ha permitido lograr el propósito de la sesión del día de hoy. A continuación te dejo tu ficha de información que va a apoyar y reforzar el desarrollo de esta sesión. Fundamenta los efectos biológicos en la salud del campo electromagnético y ten en cuenta las conclusiones que vas a elaborar para un insumo para el editorial del producto del proyecto. Para seguir fortaleciendo tu competencia, argumenta si podemos decidir o decir que existen mayores niveles de exposición a campos electromagnéticos en tu ciudad, ya sea rural, y regístralo en tu portafolio. Muy bien, mis queridos estudiantes de quinto año secundaria, como siempre, ha sido un placer estar, al menos de esta manera, con todos ustedes. Agradezco su participación y hemos aprendido algo el día de hoy. Sí, hay campos electromagnéticos, sí, son perjudiciales para eso, como hay otros que no. Y esto han sido fortalecidos según la información que hemos sido vertida el día de hoy. Agradezco una vez más, como reitero, su participación. Nos vemos la próxima semana. Una vez más, mi recomendación es de siempre en cada sesión. Si vas a salir, usa tu mascarilla, lávate las manos, mantén tu distanciamiento social. Y si no deseas de salir, joven, quédate en casa. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un hermoso fin de semana, mis estudiantes de quinto año de secundaria.